que más pronto o más tarde el marxismo iba a ser el sistema ideológico que iba a imperar en el mundo. El Papa Wojtyła venía de un país marxista, pero de un país que se había enfrentado con el marxismo desde el pueblo, desde la raíz, y que estaba venciendo, aunque nosotros aún no lo sabíamos. El Papa Juan Pablo representó, por supuesto, muchas cosas, pero representó, por ejemplo, la capacidad para los católicos de recuperar la dignidad, de superar el complejo de inferioridad, de vencer el miedo. No en vano, sus primeras palabras fueron aquellas de Jesucristo cuando saluda a la multitud sorprendida que ve al primer papa no italiano en siglos. Fueron aquellas palabras de Cristo: no tengáis miedo, no tengáis miedo, yo he vencido al mundo, no tengáis miedo. Nos devolvió el orgullo de ser católicos, nos echó a la calle. Fue un pontificado largo que se enfrentó, como he dicho, con una iglesia en medio de la debacle. Al frente de esa iglesia se puso un timonel con las ideas claras y con un gran valor. Como es sabido, intentaron matarle enseguida. Sabían bien lo que iba a ocurrir si este gigante seguía al frente de la iglesia. La Virgen intervino, fue un milagro, un profesional como Ali Acta, disparando a bocajarro a pocos metros de él. Entre la pistola y el corazón se cruzó la Virgen María, ¿verdad? Y como es sabido, la bala dio en el dedo meñique del Papa, y eso la desvió unos milímetros e impidió que le atravesara el corazón. Hizo lo que hizo, y no hizo más, porque nadie puede hacer todo, simplemente. Y fue sucedido por el cuarto Papa conciliar, Benedicto XVI, que lleva a cabo de forma más explícita como Papa lo que había hecho como, digamos, segundo, como eminencia gris durante el pontificado de Juan Pablo II. Es decir, lleva a cabo un asentamiento de la doctrina que se había metido con esa hermenéutica de ruptura en un profundo caos, y lleva a cabo algo extraordinariamente muy importante, que desde mi punto de vista es uno de los elementos que le llevan a ser acosado y que le llevan a presentar la dimisión. Me refiero a la lucha firme, valiente, no solo contra la pederastia en el clero, sino contra la corrupción, porque no es la pederastia, que es un crimen ominoso, no es la pederastia, por desgracia, el único pecado, delito que había en la Iglesia. Solo por citar un dato, cuando el padre Maciel, fundador de los legionarios, le hacen el gran homenaje en Roma, no sé con qué aniversario, el gran homenaje, el único que no va al homenaje es el entonces cardenal Ratzinger, el único que no va. Van todos los cardenales de curia al homenaje a Maciel. Poderoso caballero es don dinero, decimos en España. Ratzinger se queda en su casa y no va. Él nunca doblegó la rodilla ni ante el dinero ni ante el miedo. Fueron a por él desde el primer momento de su pontificado. Como habían ido a por él, y sabían muy bien a quién atacaban cuando era el prefecto de doctrina de la fe. Los cuatro forman un plantel extraordinario de papas que han salvado a la Iglesia de la destrucción, de los ataques en este momento terrible que hemos vivido hasta todavía, que estamos viviendo, pero que se puso
más de manifiesto con el llamado escándalo del Vatilix, que culmina con la dimisión del Papa Benedicto XVI. Llegamos al quinto Papa, el Papa actual, el Papa Francisco, un Papa, como he dicho, posconciliar. Él no vive el concilio, no es ni teólogo del concilio ni obispo del concilio, es un sacerdote jesuita argentino que, como tantos, va a vivir intensamente el postconcilio. El Papa Francisco está aplicando, repito lo que he dicho antes, por si no quedaba claro, es también una actuación extraordinaria del Espíritu Santo. Su elección se debe, como los anteriores, a una intervención magnífica del Espíritu Santo para el pueblo. Está aplicando el Papa Francisco. Está aplicando lo que él llama la teología del pueblo. Es decir, está poniendo el acento, sobre todo, en acercar la Iglesia a la gente y permitir que esos que él llama los heridos se acerquen a una Iglesia que él quiere que sea vista como un hospital de campaña, es decir, como un lugar donde los heridos de la vida son acogidos, no como un lugar reservado a los perfectos. Personalmente creo que nadie lo es, sino como un lugar reservado, abierto absolutamente a todos. Cuando uno se pregunta cuáles son las claves intelectuales del Papa Francisco, quizás sea pronto para decirlo, lleva un año. Los que han estudiado ya su figura porque le conocían mejor, quizá debido a que durante tantos años fue arzobispo de Buenos Aires, dicen que uno de los pensadores más influyentes en el Papa Francisco fue un teólogo uruguayo, Alberto Metol, que analiza y estudia la deriva, después de todas esas revoluciones de que hablé ayer, la deriva en que se introduce el mundo contemporáneo, y lo tipifica con un concepto, el ateísmo libertino. Según este teólogo uruguayo, ya fallecido, murió con más de 80 años, uno de sus libros, su principal obra, fue prologada por Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Con mucha frecuencia uno y otro se veían cruzando el Río de la Plata, porque uno vivía en Montevideo y el otro en Buenos Aires. Él dice que hemos llegado a una situación en la cual ya no hay ideologías. Esto lo comentaba yo ayer. No hay ideologías. Lo que hay es una práctica, y él lo tipifica como el ateísmo libertino, donde el placer es el único objetivo de la vida. Transformado ya todo deseo en derecho, el hombre contemporáneo no tiene pensamiento, ni pensamiento débil siquiera, tiene práctica, solo busca el placer. La vida es la búsqueda del placer. Esto en la Grecia antigua tenía un pensamiento, era el llamado hedonismo. Cuando estudiamos filosofía en la universidad, estudiábamos las antiguas corrientes presocráticas o posteriores a Sócrates, ¿no? Y una de ellas era fundada por Epicuro, el epicureísmo, es decir, el placer como objetivo en la vida. Bueno, pues estaríamos en una situación así, según este teólogo uruguayo, que parece ser que es uno de los que más han influido en el pensamiento del Papa Francisco. Vivimos, por lo tanto, en una época sin pensamiento, sin ideología. No estamos en la época del marxismo, esto es, los movimientos marxistas actuales, tipo Cuba, o sobre todo Venezuela, o, Bolivia, bueno, Nicaragua, por decir algo, ¿verdad? Es más un populismo que un marxismo, es tenerle al pueblo en condiciones mínimas
mínimas a base de pequeñas dádivas, de subvenciones para que le voten en las siguientes elecciones, y naturalmente castigando a la clase media que está retrocediendo sociológicamente y que avanza hacia la pauperización. La clase media con una sobrecarga de impuestos va perdiendo continuamente importancia y poder adquisitivo. Repito, este marxismo populista no tiene otra ideología más que esta, el ateísmo libertino. El placer, la búsqueda del placer como lo único que importa en la vida. Cuando uno ve el comportamiento de amplias capas de la juventud en el mundo, habrá países y países, ¿verdad?, que estoy haciendo una visión global, te das cuenta de que efectivamente se encajan en este perfil. Lo que cuenta es el presente, no el futuro. Lo que cuenta es pasárselo bien como sea, sin ningún tipo de planteamiento de qué tengo que hacer, cómo tengo que comportarme, por qué tengo que hacer. Bien, el Papa Francisco está haciendo frente a esto, con esta teología popular, abriendo las puertas de la Iglesia, que entre todo el mundo, que vengan los heridos, que vengan como sean, pero que vengan. Bueno, esto, como todo, ¿verdad?, también tiene sus riesgos, pero esta es la opción del Papa Francisco, y podemos decir, creemos que detrás de él está el Espíritu Santo. ¿Qué falta? Ahora quisiera decir mi propio punto de vista. Hasta ahora he estado haciendo un análisis que podrá ser más o menos acertado, es una opinión lógicamente, de lo que ha sucedido y de cómo la Iglesia se ha enfrentado a este caos en que profundiza la humanidad. ¿Qué falta? Desde mi punto de vista, lo que falta es una revolución. Ha habido una revolución sexual, ha habido una revolución en el concepto de derechos, ha habido una revolución ética, separando la norma de cualquier referente objetivo y dejándola totalmente a merced del individuo, del relativismo. Bueno, ¿qué falta? Mis mayores, algunos de ustedes, sabían no solo lo que tenían que hacer, sino por qué lo tenían que hacer. Es decir, mis padres, mis abuelos, españoles, católicos practicantes, gente que, por ejemplo, en mi caso, desafió la persecución comunista en España en el año 36, sabían no solo qué era bueno y qué era malo, y no se lo cuestionaban, sino que tenían unos recursos espirituales para hacer el bien y evitar el mal, y naturalmente cometían pecados, como todo el mundo, pero no se engañaban. Si un señor engañaba a su esposa, decía, soy un adúltero, y ya está. Y si un señor robaba, decía, soy un ladrón. Y si un señor mataba, decía, soy un asesino. No decía, no pasa nada, esto lo hace todo el mundo, no, yo soy un pecador. Tenían claro qué era el bien y el mal, y tenían motivos para luchar, para hacer el bien y evitar el mal. Eran pecadores, como todos. A veces lo conseguían, otras veces no lo conseguían. Bien, se confesaban, volvían a empezar, creían en la vida eterna, creían en el cielo, en el infierno, en el purgatorio, en las indulgencias, en la intercesión de los santos, en la intercesión de la Santísima Virgen María, en los ángeles. Su vida tenía problemas. Repito, en mi país hubo una guerra civil con 1 millón de muertos. Bueno, su vida tenía problemas. Levantar aquella España del 39, destruida absolutamente, y que inmediatamente quedó cercada por el bloqueo internacional, fue terrible. Cuando mi padre me contaba lo que tenían que hacer para sobrevivir y cómo cuando comían las mondas de las patatas, lavadas y fritas, la cáscara de la patata, se consideraban muy afortunados,
gente que trabajaba del día a la noche simplemente por la subsistencia y levantaron un país. Esta gente tenía problemas, pero tenía las ideas muy claras. Esto está bien, esto está mal, hay el cielo, hay el infierno, y creían, por supuesto, en la misericordia de Dios, pero para los pecadores. Es decir, para aquellos que decían, he pecado, y Dios les perdonaba. Y no tenían la impresión de que Dios no era misericordioso. Dios era misericordioso, pero también era justo. Una vida ideológicamente muy sencilla, muy clara. Bien, todo esto cambia rapidísimamente. En el postconcilio, de forma generalizada, no de forma global, y nunca, insisto, lo he dicho antes, lo repito, nunca fue la doctrina oficial de la Iglesia. Gracias a Dios, la cabeza que fueron los papas se mantuvo perfecta. En el postconcilio, de forma amplia, se difunden algunas herejías. No hay infierno, o si lo hay está vacío, se salva todo el mundo. Tú puedes confesarte con Dios, no necesitas confesarte con el cura, que es enormemente incómodo. Tú puedes decidir por ti mismo si es bueno o es malo. La Iglesia que diga lo que quiera, la voz del Papa es una voz más, una más, pero no tienes por qué sentirte incómodo o con la conciencia inquieta porque la Iglesia enseñe esto o aquello. Bueno, y esto se va generalizando hasta tal punto que llega un momento en que los que no piensan así se sienten extraños dentro de su Iglesia.